Hoy vamos a relacionar uno de los nombres de Cristo, soberano de los reyes de la tierra. En Apocalipsis 1:5 habla de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios está sobre todos los reinados del mundo. Pero, ¿cuántas veces nos habemos preguntado al leer la historia de los grandes conquistadores romanos, griegos, la historia de Napoleón, por ejemplo, de Hitler, de Stalin, de Mussolini, de tantos otros contemporáneos nuestros, y hemos dicho, Satanás está controlando el mundo? Pero en realidad no es totalmente así. Hay alguien mayor que está sobre todos. Jesucristo no ha perdido ni delegado el control soberano del mundo, como afirma la Biblia. Este es uno de los misterios que no alcanzamos a veces a entender. La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, se opone a Dios, y a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otro pasaje, en 1 Corintios 15, 24, dice que Cristo entregará el reino de Dios al Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia en el mundo. 1 Corintios capítulo 15, verso 24. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando hablaba de sujetarse a las autoridades, estaba hablando del Imperio Romano, que gobernaba y sojuzgaba militarmente gran parte del mundo occidental y asiático. Que si bien hubo gobernantes moderados, otros fueron totalmente despiadados con los países ocupados. Se cometieron toda clase de crímenes que hoy llamaríamos humanitarios. En realidad, la famosa Pax Romana estaba basada en el militarismo todopoderoso, en la opresión de los países sojuzgados. El mundo hoy se encuentra dentro del obrar de Satanás, pero siempre en el área de la voluntad permisiva de Jesucristo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la historia de Job, que estuvo en sus manos, una persona íntegra y que no podía entender lo que le estaba pasando. Pero aun cuando no podía entenderlo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Aunque todas las evidencias parecieran estar en contra suyo, tuvo a su esposa, a sus vecinos, a sus consejeros, todos en contra, todos con su dedo acusador. Sin embargo, él sabía que su Dios era soberano y al fin mostraría la justicia y la victoria. No entendía lo que le estaba pasando, pero igual siguió confiando en su Dios, que era el que gobernaba todos los detalles, aún los más pequeños en este mundo. Al final su fe fue triunfante. Su Dios era el soberano. Este es el mensaje de toda la Escritura. En ningún pasaje, en todos los tiempos que abarca la historia bíblica, Satanás ha vencido a Dios, ni siquiera en el acto máximo de la cruz.
Cristo se levantó triunfante al tercer día y venció a aquel que tenía el imperio sobre la muerte, dice en Hebreos 2:14. El doctor Arthur W. Pink dice: el Dios del presente siglo XX, esto lo escribió en el siglo pasado, hace unos 50 años, no se asemeja más al soberano supremo de las Escrituras que la confusa y vacilante llama de una vela se asemeja a la gloria del sol del mediodía. El Dios del cual suele hablarse desde el púlpito y en la escuela dominical, el que se menciona en gran parte de la literatura religiosa actual, el que se predica en mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una invención de la imaginación humana, una ficción del sentimentalismo sensiblero. Los idólatras que se hallan fuera del seno de la Iglesia se hacen dioses de madera, de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro del seno de la cristiandad se elaboran dioses, entre comillas, producto de sus propias mentes. En realidad no son otra cosa que ateos, ya que no hay otra alternativa posible. O se cree en un Dios absolutamente supremo, o no se cree en Dios. Un Dios cuya voluntad pueda ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee el derecho alguno de llamarse deidad, y lejos aún de ser objeto digno de adoración, merece solamente el desprecio. Esto está escrito en el libro Los atributos de Dios, en la página 38 de A. W. Pink. El tema del libro de Apocalipsis, en realidad, como ya hemos visto en otras veces, es el triunfo del Cordero, el mismo que es el soberano de todos los reyes de la tierra. Es la lucha tremenda sobre la última dictadura mundial, la Trinidad satánica formada por el diablo, la bestia y el falso profeta, que es una imitación perversa de la Trinidad divina. Cristo está sobre todos los reyes de la tierra. Muy pocos lo respetan, muy pocos le ven como tal, muy pocos creen en él, y menos aún gobiernan bajo su sujeción. Ellos están actuando a favor de Satanás, pero aún así están tejiendo un plan diseñado por la voluntad permisiva de Dios. Cristo sigue siendo el gobernante supremo de toda la creación, aún sobre los gobiernos que directamente se le oponen, aún sobre aquellos que llamándose cristianos son corruptos y gobiernan en forma dictatorial, que se oponen a toda clase de limitaciones morales, promoviendo las leyes contra la voluntad divina. Muchos juran sobre la Biblia y los santos evangelios y luego votan leyes abortistas, de igualdad de género, que atentan contra la misma naturaleza divina del género humano. Pero eso afecta en el plano individual. La pregunta es: ¿qué es Cristo para mí? Repito, ¿qué es Cristo para mí? ¿Es el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida personal? ¿Y esa vida está amparada por su sangre redentora? Yo estoy dispuesto a vivir bajo su reinado y por lo tanto obedecer sus mandamientos. Que el Señor nos bendiga y podamos responder afirmativamente y vivir de acuerdo a esa afirmación. Cristo es mi Rey y Señor en la vida. Hasta mañana y que el Señor nos bendiga.